Buenos días, agradecemos a los ponentes. Despedimos nada más ahorita 5 minutitos por las personas que nos están comentando que están teniendo problemas para conectarse. Entonces, ahorita en unos minutitos para poder empezar con la ponencia. Gracias a quienes ya están conectados. Muy buenos días a todos. No sé si alcanzan a escucharme. Estamos haciendo prueba de audio. De antemano, bienvenidos. Estamos en el segundo día de las magnas ponencias sobre acciones esenciales para la seguridad del paciente. Estamos en el marco justamente de las acciones esenciales, buscando las estrategias que nos puedan permitir, a fin de cuentas, que todos nuestros compañeros puedan estar implementando estas acciones de la mejor manera. Y sabemos que esta necesidad está siendo día con día más notable. El día de hoy nos acompaña nuestra magna ponente, la doctora María del Carmen Peniche Lozano,
con gusto quiero manifestar, la doctora es egresada de aquí del estado de Quintana Roo, ahora sí que se cosecha buenos frutos de aquí del estado. Ella es ahorita nuestra jefa del Departamento de Calidad de la Atención Médica en el estado, responsable estatal de calidad de Quintana Roo. Realizó su licenciatura de medicina en la Universidad de Quintana Roo, en la Autónoma, y es especialista de calidad de la atención clínica por el Tecnológico de Monterrey y de la Secretaría de Nuevo León. Doctora, qué gusto tenerla por aquí. Bienvenida y pues, por favor, platíquenos un poquito sobre las acciones esenciales y las metas internacionales. ¿Qué estrategias para mejorar la seguridad del paciente? Un reto para los colaboradores en salud. Muchas gracias, doctor. Bueno, nuevamente un gusto para mí estar de regreso en estas tierras que, como usted dice, tienen algo, ¿no? Que nos lleva a querer regresar de alguna forma y de querer estar aquí. Para mí es un honor regresar al lugar que me formó como médico general y que me dio la opción y la oportunidad de hacer medicina. Y creo que desde el inicio, en lo personal, creo que mi carrera y mi profesión, específicamente en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, me formó con una manera de ver las cosas diferentes, ¿no? Viendo esta misión de la Universidad Autónoma de Quintana Roo como de no formar únicamente especialistas, sino también ver otras versiones de oportunidad que requieren las instancias de salud. Y bueno, creo que por ahí entró mi gusto por la calidad, que no es un tema tan frecuente, sobre todo aquí en el sur del país, pero que es realmente relevante hablar de esos temas a nivel nacional, estatal, y creo que ya es tiempo que empecemos a sentar aún más las bases de calidad en el estado de Quintana Roo y claro, las acciones esenciales y las metas internacionales, que ahí vamos a ir platicando si son lo mismo, si son diferentes, si son dos temas completamente equivalentes, vamos a ir viéndolo y bueno, pues nuevamente para mí un gusto estar con todos ustedes y a medida que a mí me gustan las pláticas que suelo dar, vengo de unos profesores que mañana van a tener a uno de mis más grandes profesores y a quien admiro muchísimo, el doctor Luis Torres Torijar Güeyes. Él igual es médico especialista en calidad, pero tiene una participación importante a nivel internacional. Y así como él y como el doctor Rafael Pupo, que siempre los menciono, son mis tutores de, yo digo que de profesión, de especialidad, e inclusive en algunos aspectos de vida, ¿verdad? Entonces, en sus ponencias a mí me han enseñado a que a mí me gusta y a ellos también hablar y platicar con ustedes. Entonces, aprovechando este dinamismo que tenemos por la tecnología, les pediría que cualquier duda que tengan, cualquier inconveniente, si algo fui muy rápido o no me logré explicar, con toda confianza, alcen la mano, pregunten. Yo no tengo ninguna cuestionamiento en que podamos parar la plática y preguntar y averiguar o indagar sobre cierto punto, porque creo que eso se trata este espacio, ¿no? Ese espacio es para conocer dudas, resolverlas y también atenderlas. Entonces, habiendo dicho eso, me voy a permitir empezar. Y cuando hacía esta plática, pensaba, ¿cómo podemos hablar luego, atención, de acciones esenciales en salud si no hablamos primero de la definición de calidad? Y hablar de calidad es algo que ya utilizamos constantemente en todos lados, ¿no? La calidad del servicio, es que este producto no es de calidad, es que esto no es de calidad y esto le falta calidad y la comida no es de calidad. Pero, ¿qué significa calidad? Calidad es un atributo propio de todas las actividades realizadas por el hombre a lo largo de la historia, es decir, que esto no es nuevo, siempre hemos buscado, ¿no? Yo creo que en la antigüedad tal vez veía, no sé, el mamut que tuviera de mejor calidad que el otro, o aquel que tuviera como más carnita, más pielecita, ¿no? Pues ese mamut tiene mejor calidad y cada etapa de la vida y cada persona y cada ciclo, ¿no? Íbamos poniéndole ciertos criterios a lo que era calidad, ¿no? Y en los últimos años este elemento ha cobrado relevancia y un protagonismo importante en todos los ámbitos, pero también en el ámbito de la salud específicamente. Pero si hablamos de calidad y ya acercándonos un poco más al punto de calidad de la atención, según la Organización Mundial de la Salud, pues la calidad de la atención es el grado en que los servicios tienen esta atención o tienen esta atención a las personas y las poblaciones y aumentan la probabilidad de resultados deseados. Es decir, calidad es el grado en que los servicios de salud le cumplen lo que desea el usuario. Que aquí entramos en un tema completamente diferente y luego si quieren lo podemos platicar a más fondo ya si nos vuelve a invitar el Hospital General de Playa del Carmen, que es valor, que los usuarios deben valor en salud, ¿no?
esta definición de calidad de la atención que propone la OMS propone también otra variable implícita que es el valor en salud. Y el valor en salud tiene un peso en el que decimos, para que sea algo valioso, el usuario tiene que querer pagar por ello o poder atender o ir por ese servicio, ¿no? Y ese valor es el que implícitamente el usuario va a ir por eso y lo va a poder pagar. Por ejemplo, no sé si han visto, voy a poner ejemplos un poco más burdos, porque creo que es la forma en la que podemos como luego comprender o grabarnos mejor las cosas. Y no sé, por ejemplo, este termo, ¿no? No sé si lo han visto en todas las redes sociales, ya han visto que si la prima, la novia, la amiga, el amigo, etc., tienen un termo de estos que luego los haces a un lado y se chorrean todos, ¿no? Pero bueno, es el hit de todos lados tener un termo que parece un garrafón, ¿no? ¿Y cuál es el valor de este termo, no? Puede ser que sea la cantidad de agua que tiene, puede ser la marca, puede ser el servicio, puede ser la imagen que presenta, puede ser cómo me veo yo con este termo y lo que me han hecho sentir la mercadotecnia y el marketing sobre este termo, ¿no? Lo mismo es en el valor de la calidad de la atención, pero en el caso de la salud. Y es sumamente importante entender que el valor en salud está relacionado a que el usuario quiere hacer o quiere pagar por esto. Yo, usuario, quiero pagar por este termo carísimo, que seguramente puedo escoger algún otro en otro lado que es mucho más efectivo, mucho mejor, mucho más práctico a un menor precio, pero yo estoy dispuesto a valorar este producto. Lo mismo pasa con el sistema de salud o con los servicios de salud. Estoy dispuesto a pagar por ese servicio, estoy dispuesto a ir con ese médico especialista, estoy dispuesto a ir a esa clínica, estoy dispuesto a trasladarme una hora para ver a tal médico en su consulta. ¿Por qué? Porque el servicio que me dan, esa calidad de la atención, tiene un valor en salud para mí, que como les decía, valor en salud es otro tema. Sin embargo, esta definición hace mucha referencia implícita a lo que es valor en salud y se basa siempre en conocimientos profesionales basados en evidencia y es fundamental el logro de la cobertura universal, que es algo que ya hemos tocado y ya hemos hablado por mucho tiempo de este tema. Ahora, si hablamos de calidad en salud, el concepto como tal dice que el concepto es poseer un mayor grado de complejidad y se trata de un servicio otorgado por personas para personas. Y esta definición a mí me encanta porque creo que lo hace más humano, ¿no? La calidad en salud es un servicio otorgado por personas para personas. No es una máquina, no es un sistema, no es, digamos, no sé, un robot. Estamos hablando que es una persona que da el servicio a otra persona, en donde una de ellas se encuentra en una situación de vulnerabilidad porque ha perdido la salud. Es decir, muchas veces, y yo aquí les pediría así literalmente, imaginariamente que alcen su mano, aquellas personas que van por gusto a la clínica o van por gusto al médico. Muchos deberíamos hacerlo de manera preventiva, pero la realidad es que en nuestra sociedad y en la actualidad es que muchas veces vamos ya que perdemos este estado de salud, ¿no? Y estamos en esta situación de vulnerabilidad que nos genera la necesidad de buscar una atención que nos otorgue otra persona. Entonces, aquí es algo mucho más complejo que la calidad de este termo, o es mucho más complejo que la calidad de los alimentos o la calidad de mi café. Es algo complejo porque lleva un servicio que interacciona una persona con otra y que aparte una de ellas es vulnerable por lo mismo y requiere de esa otra persona a su 100% para poder resolver su problema por el cual acude. Hablando de estos temas de calidad en salud, hay algunas definiciones que van a ver aquí en pantalla, una de ellas del doctor Héctor Aguirre Gas, otra de Abedis Donavedia, en El Padre de la Calidad, y otra del doctor Enrique Ruelas, que fue subsecretario de Salud justamente en el periodo donde estaba Julio Frank y Vicente Fox como presidente, ¿no? Y vemos estas definiciones y lo que me gustaría como recalcar de estas tres definiciones diferentes, de tres figuras en tiempos completamente diferentes, es que vemos nuevamente la definición de Abedis Donavedia, que es el grado de los medios deseables para alcanzar los mejores o los mayores posibles. En cambio, de Enrique Ruelas dice que es una combinación de beneficios, riesgos y costos, en donde se trata de ofrecer los mayores beneficios con los menores riesgos y un costo razonable. Mientras que el doctor Aguirre Gas dice que la atención médica es otorgar atención oportuna al usuario, oportuna, conforme a los conocimientos médicos, o sea, estamos hablando de cuestiones basadas en evidencia, principios éticos vigentes y la satisfacción de las necesidades de salud y expectativas del usuario
así como del prestador de servicios y de la institución. Esta del doctor Aguirre Gas me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque pone varios puntos en la mesa, ¿no? Una de ellas es que la atención sea oportuna, otra es que tengan conocimientos y principios éticos, otra la satisfacción de las necesidades, pero también las expectativas de los usuarios, que no es lo mismo. Yo puedo estar satisfecho con lo que me dieron, pero mis expectativas eran completamente diferentes y pueden ser que no hayan sido resueltas. Así como también las expectativas del prestador de servicios, o sea, yo colaborador de salud, y de la institución si también fueron consideradas. Todo esto es lo que se llama calidad en salud. Y este slide que vemos aquí es el resumen de lo que decía el doctor Enrique Rolas. Para que haya calidad, tiene que haber menores riesgos con mayores beneficios a un menor o un costo razonable. Es decir, esto es lo que busca la trilogía de la calidad cuando hablamos de calidad en salud. Que tengamos menos riesgos, que tengamos más beneficios y a un costo razonable o a un menor costo, ¿no? Entonces, para lograr estos tres puntos, pues como tal, tenemos que trabajar el que queremos disminuir, ¿no? Los riesgos como tal. Y para hablar de riesgo, entonces tenemos que platicar un poquito sobre la seguridad del paciente. La seguridad del paciente fue definida por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos como la prevención de daños a los pacientes. Y esta hace hincapié en el sistema de prestación de atención que previene errores, aprende de los errores que ocurran y se basa en una cultura de seguridad que involucra a los profesionales de la salud, las organizaciones y los pacientes. Es decir, no nada más reportan en el REA o en la notificación de eventos adversos los reportes, sino que con esos reportes ellos aprenden de sus errores. Es normal cometer errores. Es algo que es factible y falible porque somos seres humanos, ¿no? Vamos a cometer errores. Hay una publicación de 1999, cuando empezamos a hablar de ese tema de seguridad del paciente, que justamente habla de errar es humano, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, errar es humano. Van a suceder. Ahora, ¿qué hagamos con esos errores? Va a depender mucho de lo que la organización y la persona tenga en mente, o el liderazgo de la organización tenga como ese objetivo y visión para la organización. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una pila de notificaciones súper buenas y con estas notificaciones, estoy reportando 1000 eventos adversos, o lo contrario, no tengo ningún evento adverso en mi plataforma. Yo ahí les cuestionaría, ¿creen que no tener eventos adversos en la plataforma es algo del cual se deberían de alegrar? ¿O el tener muchos eventos adversos es algo malo reportado? Ahora sí que depende mucho de cómo lo estemos abordando. El que yo no tenga ningún evento adverso me puede decir que mi personal o mi establecimiento no conoce el proceso, no sabe cómo notificar, o inclusive hay una cultura punitiva de castigo en donde me van a ver el error por como yo persona, yo fallé, y no un error del sistema, que realmente eso es lo que es. Un evento adverso es un error del sistema, ¿no? Entonces, aguas, decir, no tengo ningún evento adverso, soy la mejor institución de seguridad del paciente. Puede ser que sí has trabajado muchísimo en ello, pero aún así es muy difícil porque cada vez la cultura es como cuando sabemos más, somos más minuciosos con el conocimiento, ¿no? Entonces, yo sé más y veo más errores o veo más cositas que ya me resaltan más de antes que no conocía tanto, es lo mismo. Ahora, una institución que tiene un número elevado de eventos adversos también es un punto a considerar, porque hay dos opciones. Uno, que tengas muchísimos eventos adversos graves, y eso sí ya es un peligro, y otra, que tengas muchas cuasifallas reportadas. Las cuasifallas, recordemos que son eventos que no llegan al paciente o que no lo alcanzan, es decir, que no tienen una repercusión en su estado de salud o su estancia. Entonces, estos eventos son cuestiones que pudieron pasar, pero el personal, a través de una barrera de seguridad implementada, los detuvo antes de que llegaran al paciente. Entonces, si yo en mi organización tengo 500 cuasifallas, pues quiere decir que mis barreras de seguridad en cierta forma están funcionando, pero que también tengo que verificar qué está fallando en el proceso para que esas barreras sigan funcionando y no llegue a ser un evento adverso. Entonces, por eso les decía, ni la que no tiene ningún evento adverso es segura, ni la que tiene 1000 eventos adversos cuasifallas es insegura. Claro que si los eventos adversos que tienen son de gravedad, pues así, ojo, ¿no? Pero si son cuasifallas, quiere decir que la cultura de seguridad de esa organización ya tiene bien prendida o bien paradita en las antenas, y cualquier evento, por chito que sea, prefieren notificarlo antes de que llegue al paciente para entonces generar estrategias. Entonces aquí ya tenemos a alguien que presenta la notificación, que aprende el error y que
con base a la cultura de seguridad del paciente, involucra al profesional, a las organizaciones, pero también al paciente para trabajar en barreras que puedan llegar a la seguridad y este objetivo que tenemos de no hacer daño. Y en la seguridad, ¿qué buscamos? Buscamos prevenir errores médicos a través de la identificación y corrección de fallos que hablábamos anteriormente, implementar barreras. ¿Qué es una barrera? Por ejemplo, la doble verificación que hacen nuestros compañeros de enfermería. ¿Qué es una barrera? El hacer el brazalete de identificación, el ponerle el brazalete al bebito cruzado con el pechito para poder identificarlo en caso de que uno u otro se caiga porque son bebitos y se mueven o les quedan grandes, por ejemplo. Esas son algunas barreras. El poner el circulito rojo, por ejemplo, de los medicamentos de alto riesgo, son algunas barreras visuales, prácticas de proceso, de estructura, que ayudan a prevenir errores médicos, que es lo que buscamos a través de la seguridad. Ahora, cuando hablamos de cultura de seguridad, son ambientes donde los profesionales de la salud se sienten seguros para reportar errores y eventos adversos sin miedo a represalias. Lo que les comentaba, una organización que tiene 0 eventos reportados no quiere decir que sea la organización más segura. Al contrario, puede ser que investigando sea una organización que literalmente el jefe de servicio o el director revisa quién es, de qué puesto viene, en qué turno está y literalmente va con el trabajador y le dice qué pasó, por qué cometiste este error. Entonces ya los demás prefieren, no, pues mejor no reporto porque a mi compañero que lo hizo lo corrieron, ¿no? O le pusieron un castigo, o le bajaron el sueldo, o lo cambiaron de turno, ¿no? Entonces, prefieren mejor no meterse, dejar todo para atrás y que pues los eventos sigan dando y la seguridad siga en riesgo, pero mejor eso a que me toque a mí, ¿no? Y esa es la parte de la cultura de seguridad, la importancia que tiene el trabajar en ella y cómo desde el alto mando o la alta dirección es importante generar este ambiente de cultura de seguridad para que con ello se pueda colaborar a la seguridad. Otro punto relevante que lo hacemos el día de hoy es la educación y la capacitación, la formación continua de prácticas seguras para la prevención de errores, nuevas técnicas en las que podamos abordar al paciente, nuevos procedimientos quirúrgicos, nuevas herramientas para valorar al paciente o poder tener esa barrera con nosotros mismos, es parte de la educación y la capacitación. Así como el diseño seguro de procesos y sistemas, crear procesos y sistemas que minimicen la posibilidad de errores. ¿Qué quiere decir? Que si yo ya vi que este proceso es demasiado complejo, lo voy a hacer más simple para evitar que este proceso pueda ser caótico y terminar en un evento adverso, ¿no? Entonces, el diseño de procesos y sistemas es sumamente importante para también contribuir a la seguridad. Estos son algunos de los conceptos que tiene como tal seguridad y calidad, pero la realidad es que si nosotros queremos separar el término de calidad y seguridad es algo inexistente. La calidad y la seguridad de la atención son pilares fundamentales para la prestación de servicios. Buscan mejorar los resultados de salud de los pacientes, incrementar su satisfacción y optimizar el uso de recursos. Entonces, hablar de calidad sin hablar de seguridad, estamos haciendo completamente algo que no es factible. Tenemos que hablar de seguridad para hablar de calidad y viceversa. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque existe algo que se llama las dimensiones de la calidad, que algunos estudios le dicen como el hexágono de la calidad, pero realmente por el Instituto Nacional de Medicina y a nivel internacional lo conocemos como las dimensiones de la calidad médica, ya tienen muchos años y son 6. En la primera dimensión de la calidad, estos atributos deben de estar presentes en todos los procesos y en todo lo que hagamos a nivel de salud. Y el Instituto de Medicina de Estados Unidos dice que debe ser segura para evitar que los pacientes sean dañados debido a las intervenciones médicas que se supone intentan ayudarlos. Hoy el paciente entró por una apendicitis y salió a una apendicitis, sí, posoperado, pero también con una infección asociada a la tensión, tuvo que ser ventilado y entró a UCI. Bueno, entonces esa atención que le dimos no fue segura, porque el paciente entró por una cosa y salió con 3 más diferentes, ¿no? Debe ser efectiva, proveer servicios basados en el conocimiento científico a todos aquellos que puedan ser beneficiados y no aquellos que no puedan beneficiarse, ¿no? Efectiva, ¿a quién le voy a dar ese servicio? ¿Quién lo requiere? No procedimientos de más, pero tampoco procedimientos de menos. Debe ser eficiente, que disminuya el desperdicio de equipos, de insumos, de ideas y de energía. Es decir, a veces queremos que eficiente es, utilizar una jeringa, un punzocat, utilizar una gasa. Sí, hay que utilizar lo que se requiera con la seguridad del proceso, no poner en riesgo al paciente, pero no utilizar de sobra, ¿no? Sin embargo, en esta me encanta que tiene la parte de energía, porque también es sumamente importante ser eficiente con la energía. No me refiero a la energía eléctrica únicamente,
sino también en la energía de los colaboradores, ¿no? Si yo, por ejemplo, a mi pobre, no sé, personal de enfermería, que son las que más se mueven por todo el hospital siempre, la pongo a desplazarse del CENDIS que está en el nivel 3 para que baje a, no sé, a urgencias en el nivel planta baja, con elevadores que están ocupados por los pacientes, digamos, y tengan que subir y bajar y correr por todos lados para que puedan tener el material que requieren para dar la atención. ¿Ustedes creen que esa atención va a ser eficiente o que va a poder lograr ese cometido que tiene, que es brindar, además de un proceso asistencial al paciente, más allá de la parte, obviamente, clínica en salud, es el acompañamiento al paciente? Y existen muchos estudios de la metodología de Lean Healthcare que habla de esto, que literalmente el personal de enfermería pasa más tiempo en los desplazamientos que con el paciente, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver en la forma de la infraestructura que tenemos hospitales, tiene que ver en cómo disponemos de los servicios, tiene que ver en cómo hacemos los procesos de los servicios también. Entonces, para que sea eficiente, no únicamente es utilizar una gasa, una jeringa y un punzocat, sino también el proceso que incluye el desplazamiento por esos insumos, el concepto de la energía de quien lo está utilizando, así como de ideas que sean eficientes, valoración de esas ideas o esos puntos. No sé, tal vez la enfermera que tiene que hacer este recorrido diario y tiene 1000 ideas de cómo mejorarlo, hay que ser eficientes en esas ideas y ponerlas en práctica. La atención también debe ser equitativa, asegurar el cuidado brindado no varía en calidad debido a las características personales del paciente, ya sea género, localización geográfica o estatus socioeconómico. Y creo que eso nos queda claro. La calidad y la atención en salud es algo que debe ser equitativo. Debe ser oportuna, que reduzca las esperas y demoras dañinas para el paciente y el personal médico, porque también el personal médico o en sí el personal de salud se ve afectado, ¿no? Por estas esperas. Oye, tenía programado, no sé, una cole, ¿no? Y ahora tengo una complicación de la cole como cirujano y yo la había programado hace 2 meses, pero por tiempos de espera, un mal proceso, un mal uso eficiente del quirófano, ¿no? Donde deberían de pasar 2 cirugías, pasa una nada más, porque el equipo no está, porque no llega el proveedor externo, porque bla, bla, bla. Bueno, de estar programada en un mes la paciente que estaba bien, ahora va a llegar complicado a urgencias con un caso de gravedad, entonces la cirugía ya no fue oportuna, ¿no? Y finalmente, la que a mí más me gusta, me gustan todas, pero esta es mi favorita, es centrada en el paciente, que yo le cambiaría el término ya actualmente a centrado en la persona, que es proveer el servicio médico que sea respetuoso y que responda a las preferencias, necesidades y valores de los pacientes, asegurándose de tomarlos en cuenta en todas las decisiones. Creo que actualmente el sistema de salud debe estar dejando ese modelo paternalista en el que el médico está en el centro del sistema y no pone en consideración todas aquellas variables de la persona como persona, es decir, variables socioeconómicas, de dónde viene, qué ingresos tiene, qué escolaridad tiene, cuántos integrantes tiene su familia, quién depende de él, tiene servicios básicos, cuál es su alimentación, cuál es su ingreso que le alcance o no para una canasta básica, ¿no? De alimentos. Todos esos factores, por ejemplo, yo le puedo decir a un paciente con obesidad, a ver, señora, a partir de ahora la atención va a ser segura y oportuna y va a comer una dieta basada en salmón. Oye, pero mi ingreso mensual para mis 4 hijos y mi esposo es de un salario mínimo y el salmón, pues la verdad es que no me alcanza. Salmón dije, ¿no? Entonces, ese punto de atención es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque la atención, eso no es centrado en la persona, es centrado en el nutriólogo o el médico o el personal de salud que dio esa opción, pero no es centrado en la persona. Lo mismo con los tratamientos médicos que les damos. Les damos tratamientos médicos basados en qué? Basados en la mejor práctica de evidencia, sí, pero si esa mejor práctica de evidencia, aquí les dejo ese cuestionamiento para que reflexionen, si la mejor práctica basada en evidencia realmente no es la que está disponible y no se puede adquirir por el usuario porque sus factores socioeconómicos no le permiten el recurso, voy a poner un ejemplo súper básico, ¿no? El Ozempic famoso como medicamento para pérdida de peso que ha estado ahorita controversial. La plumita te cuesta alrededor de 3,500 pesos, ¿no? Si yo se la estoy dando a una familia, a esta señora, doña Susana, que tiene 4 hijos y su esposo con un salario mínimo que debe comer salmón y aplicarse Ozempic, pues seguramente ese medicamento que seguramente yo no oferto en el cuadro básico, no lo va a poder comprar.
¿no? Y si no lo va a poder comprar, no se lo va a aplicar. Y obviamente esa atención y ese padecimiento se va a ver complejo y complicado y probablemente va a tener severas daños o eventos de seguridad por esa falta de no ver que esa paciente, aunque sea el mejor medicamento para ella, en este momento no es el más factible y hay que buscar otras opciones. Entonces, cuando hablemos de calidad, tenemos que ver que y yo les pondría en esa reflexión, que sus procesos diarios consideren si sus procesos o actuar médico, enfermería, trabajo social, laboratorio, químicos, seguridad, camilleros, son seguros, son efectivos, son eficientes, son equitativos, son oportunos y son centrados en la persona. Si tienen todos estos, excelente, su proceso tiene una calidad médica adecuada o buena. Si no tiene, pues habría que analizar qué falta para poder tener. Y hablar de calidad y seguridad no es algo nuevo, lo hemos hablado desde el inicio. Esto, pues la parte de la salud de la enfermedad llevan pues desde la biología de los seres vivos y diversas culturas han procurado realizar acciones para pues esta parte de las tradiciones, los tabús, las leyes, las normas destinadas a este contexto. Y rápidamente vamos a ver una línea del tiempo como desde 1772 a.C. ya estaba el Código de Hammurabi que hablaba de temas relacionados a salud. Después el juramento hipocrático que todavía seguimos haciéndolo varios de los médicos en 450 a.C., cuando tenemos el primum nocere, primero no hacer daño, ya desde 450 a.C. estamos hablando de no hacer daño, ¿no? Entonces vean ahí, quédense con esta fecha y digan, desde los 450 ya estamos hablando de no hacer daño. Ok, 230 a.C. se oficializa la enseñanza médica. 1818, Semmelweis empieza un estudio de mortalidad por fiebre puerperal en las salas de obstetricia y lo asocia a la falta de lavado de manos, ¿no? Y como millones de mujeres mueren por una mortalidad materna elevadísima, o sea, estar embarazada, pues antes era un riesgo importante. ¿Por qué? Porque muchas morían en el puerperio por la fiebre puerperal. ¿Y por qué era? Porque no había una técnica de lavado de manos. Y es en el 54 que existe o se incorpora la técnica aséptica por Florence Nightingale, que empieza los principios de la técnica aséptica y es la primera en usar gráficas y tablas por primera vez. Entonces, aquí ya vemos cómo enfermería desde el punto número 1 empieza a tomar la batuta de decir, oigan, ustedes tuvieron la oportunidad desde 450 a.C. y ahí se quedaron con el juramento hipocrático y se lo recitan, pero aquí hay que hacer algo. O sea, se nos están muriendo la gente por el lavado de manos, hay que hacer una técnica aséptica y empieza a ver esos datos y vemos cómo enfermería se empieza a involucrar también en esta parte tan importante que es la seguridad del paciente. Después en el 16 en 1916 empiezan los postulados de calidad para hospitales, o sea, vean desde cuánto. Y en 1980 tenemos la mejora de la calidad cuando se difunde el concepto de calidad por el área de salud por Avedis Donavedian, que lo acabamos de ver hace unos slides más adelante. En 1991, la Universidad de Harvard empieza ya con algún tema relacionado a eventos adversos en pacientes hospitalizados y lo publica en el New England Journal of Medicine. En el 99, el artículo que les mencionaba, Errores humanos del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Este artículo como tal pone o sienta bases en cómo el errar es humano y por primera vez se habla de ciertos datos que les voy a comentar más adelante, de que es humano equivocarse. Lo que no es humano no es hacer algo al respecto. Humano es equivocarse, aprender de sus errores no es que seas humano. Si no lo haces es porque realmente eres una persona que no tienes interés en mejorar la seguridad de tus procesos, ¿no? Ahora, en 2001, el caso de Josie King, que si no lo han visto, les recomiendo que lo googleen por ahí, lo pueden ver en el camino al trabajo, lo pueden escuchar tipo podcast, pero el caso de Josie King es una niña que literalmente va por una situación de quemaduras a un hospital muy reconocido, a Johns Hopkins de Estados Unidos, la atienden, la llevan y aparentemente todo bien, y durante su estancia todo bien, pero la mamá que acompañaba a la hija, ella veía, era una bebita, ella veía que la niña cada vez que le acercaban un vaso de agua, la niña lloraba o se aferraba y quería agarrarlo, pero no entendían por qué, y ella, preocupada porque veía que su hija no estaba bien, le decía al personal, oye, mi hija no actúa así normalmente, algo está mal. No, señora, sus signos vitales están al 100, mire, la frecuencia cardíaca está al 100, ¿no? Le decían, oye, pero mamá, yo conozco a mi hija, ojo, aquí, personal de salud, cuando un familiar les diga que algo no está bien, sobre todo en pacientes pediátricos, o sea, hay que prestar atención. Y aquí la mamá le decía, es que yo siento que algo no está bien, la veo mal, la veo así, El caso es que le dicen, no, señora, vais a dormir a su casa, está muy cansada, y le avisamos cualquier cosa.
Al ratito le avisan, le marcan y la niña ya no estaba como tal, ya había bajado donde estaba antes de la terapia intensiva, ya estaba en piso. Y cuando la mamá le dice que ya estaba algo mal, le dicen que se vaya a dormir, regresa y le avisan que ya está de vuelta en la terapia intensiva y que se había complicado. Pues a la niña, pues cada vez que tenía dolor o veían que lloraba, le ponían una dosis de medicamento, no me equivoco si era morfina, creo. Entonces ya era una niña que tenía un estado de sobredosificación de medicamento por el dolor, pero realmente se dieron cuenta que al final no era que tuviera dolor, es que estaba deshidratada. Entonces cada vez que se acercaba a un vasito de agua, lo tomaba con rapidez, todo lo que decía el libro de deshidratación, ahí estaba el caso, ¿no? Al final la niña falleció, ¿no? Por un caso de deshidratación asociada a una sobredosis de un medicamento que totalmente la madre le dijo desde antes y la clínica también decía que algo no estaba bien. Entró por una quemadura, salió literalmente fallecida por una sobredosis y una deshidratación en uno de los mejores hospitales que hay en el mundo. ¿Esto qué quiere decir con este caso? ¿Qué reflexionamos? Si pasó en Johns Hopkins, puede pasar en cualquier lado, ¿no? Puede pasar en cualquier lado, con los mejores médicos, el mejor personal, la mejor infraestructura médica. Si pasa ahí, puede pasar en cualquier lado. ¿Por qué? Porque, nuevamente, 1999, errar es humano. Ahora, que a partir de 2001 se hace la fundación del caso Josie King con el Instituto de Medicina, Johns Hopkins y la familia de Josie King y genera esta fundación para evitar y darle voz a los eventos adversos que suceden en los hospitales y se empieza a tomar un auge en este tema. Entonces, es a partir del 99 al 2001 con este evento desfavorable que generan esta inquietud en la población de ver que los hospitales no son tan seguros como parecen. Hospitales, llámese clínicas también. En 2003 empieza la parte de la mejora en la calidad. En 2011 se publica por primera vez el estudio IVEAS y en Latinoamérica está la encuesta de la HRQ, vamos a decir, la Asociación de Calidad a nivel Estados Unidos, donde tiene como estas condiciones hospitalarias. Pero hablamos de México, ¿no? Aquí vimos desde el Código de Hammurabi, 450, juramento hipocrático, 1980 y tantos, 1850. Pero en México, por primera vez empezaron las auditorías médicas en el IMSS en 1950 y 1960. Después de eso pasaron casi 30, 40 años para hablar de la evaluación de proyectos de mejora, los PASPA, en el 94. Y después de eso fue hasta el 2001, casi 7 años después, 2006, donde se redefinen los criterios del Consejo de Salubridad General y se hace cargo del proceso de certificación y empieza lo que llamamos Cruzada Nacional por la calidad de los servicios de salud en la Secretaría de Salud, que esto fue un punto que trabajó el doctor Enrique Ruelas de la definición que hablábamos al inicio. Y finalmente es hasta el 2018, o sea, entre 16 y 11 años después que se publican por primera vez las acciones esenciales de seguridad del paciente en el Diario Oficial de la Federación, haciéndolas de obligatoriedad para las instituciones públicas y privadas que estaban en México. ¿Y por qué es tan relevante esta información y por qué nos interesa tanto? Porque 1 de cada 10 pacientes sufre daños durante su estancia hospitalaria. 14 de cada 100 pacientes sufren una infección hospitalaria. 1 millón o más de 1 millón fallecen por complicaciones quirúrgicas y los eventos adversos representan el 15% del gasto sanitario. Si de por sí estamos cortos de dinero y nos falta, imagínense que de los errores tengamos que seguir pagándolo. Y fíjense que Medicaid y Medicare hace unos años en Estados Unidos, que es el aseguramiento médico más frecuente, empezaron a no pagar los eventos adversos de los médicos. Decían que esos eventos no iban a ser cubiertos o no se iba a reponer ese dinero por los eventos de seguridad y fue una de las estrategias que utilizaron en Estados Unidos para que implementara la cultura de seguridad y los procesos de seguridad, porque ya Medicaid, que era la aseguradora, no le iba a pagar a las instituciones hospitalarias por los más días hospitalarias por infecciones, por una cirugía incorrecta, por daños al paciente, por un evento adverso que pudo haber sido prevenible. Y para aquellos que tienen miedo de subirse a un avión, por ejemplo, déjenme decirles que según la OMS, la probabilidad de que un pasajero sufra algún daño en un avión es de 1 por 1 millón. Mientras que ustedes que van diario al hospital o que vamos diario al hospital o frecuentemente, pues 1 de cada 300 pacientes sufre daños por la atención médica. Es decir, es más inseguro entrar a un hospital que subirse a un avión, ¿no? Para los que tenían ahí el pendiente, nada más hagan la matemática. ¿Cuántas veces entramos a un hospital? ¿Cuántos familiares hemos visto? ¿Cuántos pacientes atendemos? 1 de cada 300 va a sufrir un evento adverso por la atención médica. Pero ahora en México, ¿qué pasa? En México, alrededor de 2 millones de días extra de estancia hospitalaria son debidos a eventos adversos.
Es decir, estamos pagando y los pacientes se quedan de más, nos quejamos que hay listas de espera, nos quejamos que no es suficiente las camas, nos quejamos que nos falta tiempo, nos quejamos que no tenemos manos. Pues sí, pero mucho está relacionado a los eventos adversos, porque según estudios en México, 2 millones de días extras de estancia tienen que ver con pacientes que tuvieron eventos adversos y tuvieron que quedar más tiempo. El impacto económico importante a nivel global, alrededor de 29 millones de dólares por año es lo que nos cuestan los eventos adversos. Pero nada más quiero que vean el lado derecho de la diapositiva de México, 226 millones de dólares por año, es decir, muchísimo más de lo que tenemos del lado global. México lo supera por mucho. Y estamos hablando nuevamente de dinero, de eventos que realmente pueden ser prevenibles. Esto iguala los recursos invertidos en la operación de 60 hospitales de 100 camas. Con esto que teníamos de los 226 millones, pudimos haber operado 60 hospitales de 100 camas, o por lo menos darle servicio a aquellos que ya están operando. Entonces, ojo, también a veces trabajar en la cultura de seguridad del paciente para el alto mando debe ser la prioridad porque también tiene una relación en costos de operación que es sumamente importante. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en México para tratar este problema? Hubieron algunas estrategias que les comentaba que en 1999 estuvo lo de errar es humano, construyendo un sistema de salud más seguro, que lo publicó el Instituto de Medicina de Estados Unidos, que por primera vez publicó que sí habían errores en establecimientos y puso la transparencia en sus datos y fue un punto crítico. Las personas decían, ¿cómo en mi hospital pasaron tantos eventos? ¿Cómo me sucedió a mí? Bueno, imagínense que eso se publica, se hace literalmente transparente y crea un caos en Estados Unidos porque dicen, no puede ser, ¿no? En 2002, la JCI, Joint Commission International, lanzó las primeras metas internacionales de seguridad del paciente como parte de su programa de acreditación internacional. Recordemos que como Joint Commission, antes de ser Joint Commission International, Joint Commission era un ente acreditador y de vigilancia a nivel estadounidense alrededor de 1950, si no me equivoco, y fue hasta 1980 y tantos, 81, que se crea Joint Commission International, donde ya su presencia era a nivel internacional. Y después de eso, fue hasta el 2002 que lanzó las metas internacionales de seguridad del paciente. Con este antecedente de las metas, la OMS incluyó las metas internacionales de seguridad del paciente en el 2003-2004 en su estrategia individual para la seguridad del paciente recomendada para que las instituciones lo adoptaran a nivel global. Era una recomendación de la OMS a través del programa de Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Sin embargo, estas metas son 6 y en el 2017 México las adopta, pero las contextualiza a acciones esenciales de seguridad del paciente en México, ¿no? Y las contextualiza a lo que se requiere en el Estado, tomando en guía las 6 metas internacionales, pero también considerando aquellas que se requieren en el país. ¿Y qué son? Como lo ven en pantalla, medidas e intervenciones que se consideran fundamentales para garantizar la seguridad en diversas áreas de atención, las acciones esenciales de seguridad del paciente y las metas, conjunto de objetivos establecidos por Joint Commission International, diseñadas para abordar temas, áreas de clave en las mejoras para garantizar seguridad de manera uniforme en todo el mundo. Entonces, de manera internacional, lo que más se va a conocer son las metas internacionales de seguridad del paciente, porque fue lo que la OMS diseñó y publicó y se conoció. Su enfoque, ambos, el primero se centra en prácticas clínicas y organizacionales para mejorar la seguridad y en objetivos específicos cumplidos para las unidades acreditadas. Recordemos que Joint Commission International tenía vamos a decir que comulgaba o compartía sus prácticas a nivel internacional porque estaba en este proceso de acreditación. Recordemos que JCI es una acreditadora internacional, ¿no? Pero compartió sus prácticas con la OMS para mejoras a la sociedad y una de ellas fue las MIS. Sin embargo, me van a decir, doctora, no son lo mismo. Las MIS son 6 y las acciones son 8. Tienen toda la razón. Pero si nos damos cuenta, las primeras 6 MIS y acciones esenciales son las mismas y se agregan las 7 y la 8, hablando de eventos y hablando de cultura de seguridad, que son las que se adoptaron aquí en México como una necesidad del contexto en el que vivimos. De igual forma, si nosotros leemos el contexto y la definición de cada meta, vamos a ver que las metas son un poquito más flexibles y tienen cierta información más generalizada, mientras que las acciones son más específicas y redundantes en ciertos puntos sobre la atención porque está aterrizado al contexto mexicano. Entonces, si me dicen, ¿qué fue el huevo? ¿Qué fue primero, el huevo, la gallina o el huevo? La realidad es que fueron primero las metas y de las metas
se toma esa inspiración por la OMS, lo difunde para todo el mundo y de ahí México hace las acciones esenciales años después, específicamente y aterrizadas al contexto. ¿Qué nos van a pedir a nosotros como establecimientos públicos o inclusive privados? Porque ya está en el diario oficial de la Federación, las acciones esenciales, ¿no? Y no quiere decir que tengo que hacer dos vertientes diferentes, sino que hay que ver las primeras seis acciones con las primeras 6 metas. Y si me voy a acreditar por JCI porque soy un organismo privado, pero aparte estoy en territorio mexicano y debo cumplir con las acciones esenciales de seguridad del paciente, tengo que ver que esos temas converjan, que lo que me pide uno y lo que me pide otro sea lo mismo. Y como las acciones nacen de las metas, en sí tienen las bases sentadas en las metas. Entonces, si tú trabajas en acciones, que es más específico, seguramente ya estás cumpliendo los criterios que te pide JCI, ¿no? Y aparte tienes que trabajar en las 7 y 8, que es crítico para el proceso de atención, que es el reporte de eventos adversos, centinela, adversos y cuasi fallas, así como la encuesta de cultura de seguridad, que es esa encuesta que les mandamos y que aviso parroquial, quien les manda un enlace para una encuesta de seguridad del paciente de aquí al 31 de octubre, por favor contéstenla, porque nos ayuda como tal a nosotros a nivel estado o de sus estados a poder conocer en qué nivel estamos y qué tenemos que trabajar, cuál es la dimensión que tenemos que trabajar. Es anónima, no nos enteramos de quién contestó, ni sabemos nada, nada más sabemos las respuestas y con eso trabajamos en algoritmos, en patrones y tendencias. Y aquí les voy a compartir brevemente en estos minutos que ya me quedan de la presentación, que espero que les esté gustando, en algunos artículos, porque muy bonito, la doctora María me habló de teoría, me habló de estrategias, me habló de documentación, pero ¿qué se ha puesto en práctica en nuestro país? Y les voy a hablar de 3 artículos que están disponibles para todos ustedes en las redes. Uno de ellos se llama Eventos Adversos y Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente aquí en México, y estaba realmente enfocado en demostrar que la mayor frecuencia de errores quirúrgicos, del 53 al 70%, ocurre fuera de quirófano, ya sea antes o después de la cirugía. Ay, una disculpa. Se hicieron aquí varios estudios en el que se hicieron una muestra en un hospital que era público, si no me equivoco. Ok. En un hospital, una disculpa, aquí me faltó una slide. Ok, se hicieron una encuesta en un hospital que era de tercer nivel, que se dedicaba completamente a la cirugía. Y este hospital de tercer nivel era un hospital que como tal ya estaba acreditado, como pueden ver a continuación, ya estaba acreditado, era un hospital que contaba con alrededor de 300 camas y tenían como 4,000 egresos al año y era un hospital de especialización quirúrgica. Y este hospital, ¿qué era? O sea, ¿a qué se dedicaba? Pues literalmente a operar, ¿no? Entonces, ¿qué quisieron ver con estos pacientes específicamente? ¿Cuál fue el objetivo? Pues el objetivo fue ver 352 pacientes para un índice de confianza del 95% en la implementación, el cual en la primera etapa se aplicó un cuestionario, un cribado, para ver 24 ítems, si tenían reingresos, si habían tenido transfusiones, infarto agudo del miocardio, si habían fallecido, etcétera, etcétera, etcétera. 24 ítems relacionados a la atención, infecciones asociadas, en estancias prolongadas según la patología, etcétera. Y le aplicaban esta primera etapa. Después de esta primera etapa del cuestionario, la hacían los que salían positivos, alguno de los ítems de los 24, pasaban a una segunda etapa, donde ahí ya se hacía un cuestionario mucho más, una revisión más minuciosa, donde veíamos el registro de la información en un formulario y se identificaban los eventos adversos con la descripción de las lesiones, los efectos, así como las circunstancias que ocurrió el evento, las principales problemáticas y los procesos en brindar la atención. Estos son algunos de los resultados que ven, como ven en la gráfica A, vemos que del 100% que eran 352, 291 en el primer cribado dio negativo y únicamente 61 dieron positivo a uno de los 24 ítems. De los 24 ítems en la gráfica B, vemos que esos de la muestra de 61, 40 dieron positivos y 21 dieron falsos positivos. Es decir, que después del instrumento 2 se confirmó y se analizó minuciosamente el caso y sí fue un evento adverso. Y de esos eventos adversos vemos la prevalencia, 13% de eventos adversos versus 87%. Esa fue la prevalencia del total de la muestra de estudios en este establecimiento, donde vemos que tiene una prevalencia de eventos adversos del 13%. Y es importante mencionar esta parte, está acreditada por la Dirección de Calidad, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, ¿no? Porque a veces pensamos que el hecho de que esté acreditada ya es como, listo, acreditada, el lugar más seguro. Entonces, nada más para que veamos,
una acreditación no es sinónimo siempre de ser el lugar más seguro. Es el sinónimo de que estamos trabajando en la mejora, pero no quiere decir que no cometamos errores o que no debemos de seguir trabajando en los procesos. ¿Qué encontraron esos estudios en esta revisión que dieron? 4% eran relacionados con la identificación del paciente, acción esencial 1. Lo más sencillo que vemos, bueno, muchos eventos estaban relacionados a ellos. 17% estaban relacionados con la seguridad en la medicación. 40% relacionado a los procedimientos, es decir, acción esencial 4. Y 39% relacionados a infecciones asociadas a la atención en salud. Si yo hago un Pareto en este momento, donde el 80-20, esa regla de 80-20, yo tengo que enfocarme en el 40 y 39. Es el 79%, 80% de mis eventos adversos está situado en infecciones y en procedimientos asociados a la atención, o sea, procedimientos quirúrgicos. Y aquí podemos ver cómo está el tipo de eventos, que es lo que veíamos, 40-39, en la acción 2 y 6 no hubo ningún evento observado en esta parte de la documentación, mientras que un 4 y un 17% respectivamente en la 1 y en la 3. ¿Qué encontraron también para entender el contexto o a quiénes afectaba más a estos 61 que sí fueron confirmados eventos adversos? ¿Quiénes eran? Es importante conocer a nuestro propio a nuestro propio paciente para poder generar estrategias. Una estrategia general no siempre es la estrategia más contundente. Y para ello, ellos analizaron quiénes eran los que sufrían estos eventos adversos. Resulta que el 51% eran hombres. En edad de 50 a 70 años, el 59%. Estaban en unión libre, con una escolaridad baja, el 48%, sus ocupaciones eran ama de casa y campesino, y su ingreso era bajo, de $14 al día, aproximadamente el 75% de los casos, y 2 a 3 integrantes por familia en 69% de los casos. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante contextualizar que estos eventos adversos que vimos en procedimientos quirúrgicos e infecciones asociadas a la atención en salud repercuten también en la población económicamente activa. Y eso también afecta a las familias, también afecta al empleo y a la economía de la sociedad. Entonces, también hablar de seguridad del paciente y calidad es hablar de temas económicos que también repercuten al Estado o inclusive al país en temas de términos laborales y económicos, ¿no? Entonces, ojo, para que vean que la población a veces que sufre más es la que más nos da al país en cuestiones de recursos. Entonces, también tenemos que ver por esta parte, necesitamos que este sistema funcione, pues también hay que ayudar a que el sistema funcione. 66% de los pacientes tenían comorbilidades, como diabetes mellitus y hipertensión, eran más frecuentes. Es decir, que era más frecuente que este paciente tuviera 1, 2 o más comorbilidades y entonces pues tuviera estos eventos adversos. ¿Y qué representa esto para el sistema de salud? Esto representó en este estudio una estancia hospitalaria de 14 días, cuando los pacientes sin eventos adversos tenían un promedio de 4 días de estancia hospitalaria, o sea, más de 3 veces los días de estancia, que económicamente el costo por día de estancia eran $379 por paciente, ¿no? Entonces, imagínense, multipliquen esta parte que les digo de casi 10 días más por $379 por día y háganlo por los 61 pacientes, por ejemplo, que dieron positivo. Imagínense la cantidad de dinero que estamos pagando en un solo hospital que está acreditado, que es de tercer nivel, que es de especialidad, ¿no? Que tiene los mejores estándares. Estamos pagando esto para cubrir esa necesidad por eventos que son totalmente prevenibles. Según la OMS, el 62% de los eventos son prevenibles. Ellos analizaron sus resultados en 2 fases, como el modelo de Donavedian, estructura y procesos, que muchas veces decimos, es que yo no puedo hacerlo porque no tengo los insumos, es que yo no puedo hacerlo porque no tengo el espacio físico, es que yo no puedo hacerlo por X. Entonces, eso es muy importante, conocer la estructura, recurso humano, insumos, material, pero también es importante conocer si se tienen los procesos. Y la estructura, como tal, pues la dimensión que fue la que tuvo un nivel más alto fue la acción esencial 5, que obtuvo una calificación más alta del 50%, mientras que la 4 fue la más baja con un 17% de cumplimiento correcto. En cuanto a procesos, la jornada jubilada fue la que obtuvo una mejor calificación con 65%, es decir, ellos hacían los procesos correctos en el momento correcto, pero aquí un punto a aclarar es que la jornada acumulada pues nada más veía urgencias, no veía la consulta u otras partes de atención que la jornada diaria sí veía. Sin embargo, sí fue muy notorio que los 2 turnos nocturnos
pues presentaron la calificación más baja con el 40% y también en este turno fue donde más se vio la falta de personal y con ello una mayor carga laboral. Y el proceso que más relación tuvo, pues fue el de higiene de manos, ¿no? Ese proceso que está en campañas anuales, reforzándose, pues claro, fue el proceso que estaba más estandarizado, más implementado y con mejores conocimientos. En los procesos también vieron que las capacitaciones en cuanto a la acción esencial 4 no hay evidencia de las constancias, siendo que de los usuarios que trabajaban en esa área, siendo que se contaba con permisos para asistir a congresos y cursos y pues no había constancias que evidenciaran esa participación. También se vio que había una falta de supervisión porque los supervisores asignados estaban también asignados a funciones administrativas o asistenciales, lo cual rompía esa función de supervisor por poder cumplir con las otras y dejaba a un lado la supervisión de las actividades o el monitoreo, en este caso de acciones u otros indicadores. También existía una falta de retroalimentación con respecto a los resultados. Si hay fallas con mi proceso o lo que yo estoy haciendo, nadie me lo decía a mi trabajador, sino que lo decían en el COCACEP, y en el COCACEP había un 5% de la población de trabajadores total del hospital, y pues los demás 95% jamás se enteraban, no recibían una retro y pues como tal no podían aprender y mejorar, sino que continuaban repitiendo el error porque no sabían que estaban mal, ¿no? Y no hay una adecuada verificación de, estos son los puntos que ellos más identificaron, doble verificación previo a los medicamentos de alto riesgo, lista de verificación de seguridad del paciente quirúrgico, tiempo fuera, técnica séptica previa a procedimientos, así como el control microbiológico del agua. Y estos son lo que pueden ver en pantalla, cómo estaban las gráficas, como por turno y por acción esencial, que es lo que estábamos platicando más adelante. Y las conclusiones de este estudio dicen que la prevalencia de los eventos adversos fue del 13% en esta institución, mientras que otras publicaciones tienen un rango de 4.1 a 11%, es decir, a pesar de todo lo que ya hablamos de acreditada, con seguridad, especialidad, etcétera, siguen estando más alta de otras publicaciones. Les falta supervisión, como mencionábamos, falta de sistematización de procesos. Hay procesos, pero no están permeados en todos los turnos y en todas las personas. Existía un déficit de personal y una insuficiencia de mantenimiento e insumos. El segundo estudio habla de supervisiones de acciones esenciales de seguridad del paciente en unidades médicas de una institución de salud. Y este dice que el 62% de los eventos son prevenibles y que es importante que, de acuerdo a estimaciones, en México el 2% de los pacientes mueren hospitalizados y el 8% sufre algún daño a causa de un evento adverso, ¿no? Y con esta premisa, ellos trabajan en las acciones esenciales de seguridad del paciente en el ISSSTE de la Ciudad de México, con los derechohabientes y el propio personal de salud, y buscan hacer una supervisión del personal operativo de las diferentes unidades de primer, segundo y tercer nivel de atención de las 4 delegaciones de la Ciudad de México. Y esto me parece muy interesante y puse ese estudio específicamente porque luego decimos, las acciones esenciales son nada más para el segundo nivel. Y no, las acciones esenciales también deben de estar en el primer nivel, en el segundo y en el tercer nivel de atención. Y este estudio como tal aborda ese punto. Y uno de sus resultados, observaron una correlación positiva entre la complejidad de la unidad y el apego a las acciones esenciales. Y que vieron que inversamente era proporcional el nivel de atención médica y no necesariamente por la cantidad de recurso humano. Es decir, mientras más complejo era el nivel de atención, menor era el apego a las acciones esenciales. Ojo, a veces pensamos que por ser más especializadas tienen más apego en ciertas áreas, pero en sí este estudio de ISSSTE en la Ciudad de México vio que al contrario, mientras más complejidad y más nivel de atención, menos apegos tenía por las acciones esenciales y que esto era inversamente proporcional. Entonces, esto es sumamente importante porque luego decimos, ay, los más especializados no requieren la capacitación. Pues ojo, a veces son los que también la requieren por igual, tanto primer, segundo y tercer nivel. ¿Y qué fue lo impactante? Que en las unidades médicos familiares, pues tenían como tal el primer nivel del ISSSTE, pues tenían como tal este punto donde la calificación más baja era 64%, ¿no? Y los principales factores asociados al apego fueron la ausencia de supervisión, otra vez lo vemos en un estudio diferente, en un estado diferente, y nuevamente se repite esta como una causa, y la carencia de una cultura en general, otra vez se repite la cultura de seguridad. Y los principales factores asociados a que personas fallecieran, pues fue el acceso a los servicios, la vulnerabilidad por el ingreso y la carencia social. Que si recordamos el estudio anterior, cuando les puse la rueda del contexto de los pacientes que sufren eventos adversos, normalmente eran pacientes sin derecho a evidencia, pacientes con una vulnerabilidad por ingreso por una enfermedad y aparte porque tenían una escolaridad baja y un ingreso salarial bajo, ¿no? Entonces, literalmente se repiten en 2 estudios diferentes las mismas causas y la misma asociación.
A la de izquierda ven las acciones esenciales del 1 al 7, no tienen la 8 porque es la de cultura de seguridad y se mide una vez al año, pero del 1 al 7 vemos cómo están en las UMFs y vemos cómo después de la primera ronda de seguridad estaban con esta calificación, cómo hay un incremento en la barra naranja, en la mayoría de ellas siendo la más clara y específica, la del 91% en la acción 6 de riesgo de caídas, así como en la acción 2 de comunicación efectiva después de las implementaciones de mejora. Ahora veamos las clínicas de especialidad y seguridad y hospitales generales. Vemos cómo la acción 3 y la acción 6 son las más bajas al inicio y las demás pues están en un promedio de un 80%. Sin embargo, pues al momento de hacer las implementaciones de la primera ronda de seguridad y los elementos entregados, vemos que la acción esencial 6, por ejemplo, se ve una disminución y no un crecimiento tan abrupto como veíamos en el primer nivel de atención. Estos fueron dos de los artículos publicados que me parecieron muy interesantes porque se repetían las consecuencias y me voy a ir con el último y el tercero para esta charla, que es el uso de las emociones como estrategia para la capacitación del personal en formación, en donde tuve yo la oportunidad de participar con la doctora Alejandra Santoyo y la doctora Lizeth Villarreal en el estado de Nuevo León, en cómo ver las acciones esenciales de una forma que realmente fuera diferente para aumentar el apego de esas acciones. Y nos dimos cuenta que nuestros hospitales en Nuevo León tenían un gran número de recursos humanos en formación, que estoy segura que muchos de ustedes lo tienen. Y alrededor de este número que ven en pantalla, más de 1 billón de personas en formación según la CDC en 2020. Y uno de los problemas más prevalentes eran que las carreras de medicina o en sí afines a la salud o los posgrados no explicaban que la enfermedad no solamente era un estado biológico o clínico, sino también una condición social y cultural. Y como esto no venía en las currículas, mucho menos venía a hablar de las acciones esenciales. ¿Y qué vimos? Hicimos un estudio descriptivo transversal en un segundo nivel de atención con el objetivo de sensibilizar al personal en formación del impacto de las acciones esenciales en su práctica profesional. Hicimos una capacitación como siempre, el curso de inducción, la presentación, se los dimos, una audiencia, listo, se fueron, ¿no? ¿Qué nos dimos cuenta? Cuando evaluamos de manera inicial había un conocimiento del 26% y de manera final un conocimiento del 43%. ¿Ustedes creen que esto es una calificación o un resultado satisfactorio? Por lo menos para nosotros, con la cultura de calidad que tenía este lugar, no lo era. No era suficiente tener un 43% para decir que habíamos tenido éxito en la calificación, en capacitación. Y con ello buscamos qué hacer. Empezamos a buscar material de apoyo, estrategias para poder abordar la atención de estas problemáticas de seguridad del paciente de un enfoque y perspectiva diferente. Si tengo una población que en ese entonces eran los que estaban saliendo de pandemia y reincorporándose a la parte práctica de los hospitales, pues bueno, tengo que ver cómo llamar la atención de esas personas, tengo que ver cómo sensibilizarlas en su primer contacto con el paciente porque habían estado a través de cámaras y computadoras en los años previos. Tengo que dar una capacitación a través de grupos pequeños de trabajo para poder acercarme con ellos, definir el temario de lo que voy a abordar y finalmente planear esa capacitación, ¿no? Y poder otorgarla en estos grupos pequeños. Y la búsqueda de material que hicimos fue que según la literatura, una de las estrategias más fuertes actualmente es el storytelling, el uso de las emociones como para poder sensibilizar y adecuarse y poder permealizar esa sensación que yo tengo hacia el paciente. Y el uso de las emociones tiene una retención más importante. ¿Por qué? Porque desde chiquitos somos personas que nos cuentan historias, ¿no? Seguramente ustedes recordarán o ustedes mismos le cuentan historias a sus hijos, a sus hermanos, a sus nietos, ¿no? O ustedes mismos se lo contaron cuando estaban más chicos, ¿no? Nos gustan los cuentos, nos gusta que nos narren cosas, somos literalmente personas narrativas. Entonces, desde etapas muy tempranas ya habíamos buscado esta historia y normalmente contamos cuentos para recordar, ¿no? O nos queda más grabado este cuento. Entonces, con base en la metodología de storytelling y las pruebas que había de Fisher y otros colaboradores, hicimos un material de apoyo que estuviera basado en el storytelling, ¿no? Ya no era la capacitación normal de acción esencial número 1, tienes que ponerle 2 identificadores, nombre completo y fecha de nacimiento, ¿no? Ya no era esa parte teórica, porque ellos probablemente con sus celulares en este momento lo pueden googlear y el ChatGPT y toda la tecnología actual se los puede dar en un segundo. Entonces, ¿yo qué quería hacer con esa información? Pues nada, eso lo pueden conseguir. Una persona que se aprende algo de memoria no siempre es la persona que más va a poder implementarlo o apegarse en el momento práctico. A mí me interesa que lo conozcan, se identifiquen y puedan ver la utilidad que tiene. Entonces, a través de eso hicimos una capacitación basada en emociones y hacíamos estos grupos donde literalmente poníamos
No sé si han visto algunos de los videos que existen en las miles de plataformas digitales, Netflix, Prime Video, etcétera, donde está Grey's Anatomy, The Resident, en Doctors, todas las series médicas, ¿no? Entonces ahí nos sentamos mis compañeros y yo a ver todas las series médicas y ver cómo acciones esenciales de seguridad del paciente se repetían o se evidenciaban en esas series y les poníamos esos videos al grupo y hablábamos día por día de una acción esencial diferente, pero visualizar cómo era el daño práctico, cómo se daba el evento y cómo había sido la resolución del evento o ellos qué harían diferente para tratar de empatizar con esa atención y ver que aunque sale en la tele, y empezar a generar esa, sí, cierto, en el capítulo tal, o inclusive ya cuando lo estuvieran viendo en su casa, ver cosas que están fuera del lugar o que cumplen con la seguridad del paciente, pues ver lo que está sucediendo. Y después de esta capacitación, tuvimos este resultado. Empezamos a medir el apego de las acciones esenciales y vemos cómo después de la capacitación que tuvimos en septiembre, que fue este apego de 121 con las notificaciones de eventos adversos, que para nosotros es muy importante, vimos cómo de 121 incrementamos a 181, 165, bajamos en diciembre y enero, que son los periodos de vacaciones de nuestros pasantes internos a veces y personal en formación, y volvemos a subir en febrero, marzo, porque la nueva capacitación se da en febrero para el nuevo ciclo que entra. Entonces, vemos que existe esta diferencia o esta sensibilización en relación a cómo esta capacitación tuvo una diferencia en los eventos adversos diferente a la que tuvo la capacitación tradicional. Y con esa técnica se fue repitiendo año con año y la capacitación ya no nada más es una cuestión de letras, sino es una cuestión de sensibilización que tiene un efecto positivo, según lo que hemos visto en los usuarios, sobre todo el personal en formación. Y para concluir mi participación, aquí me gustaría dejar estos 5 puntos como tipo los de otro rollo, si son los que están con misma época, y hablar de acreditación o certificación no son la única manera de hacer acciones para la seguridad del paciente. La acreditación o certificación son un camino como tal que nos guía para alcanzar ciertos objetivos que tu organización requiere. Pero decir que estoy acreditado o no sé, coleccionar papelitos de certificación no te hace más o menos seguro, ¿no? Eso es importante que lo veamos porque un papel no hace la seguridad. El papel da las herramientas como tal para que tu personal y tu organización y tu visión como alta dirección y operativos se pongan en marcha y son ellos los que dan los resultados, no el papel. Se requiere de un trabajo interdisciplinario, decir que el de calidad va a hacer todo y va a cambiar la cultura del hospital al 100% porque es chamba de calidad, no es factible, no es posible que un gestor de calidad cambie la cultura de 400, 500 a una plantilla mayor de recurso humano. Es importante trabajar interdisciplinario, no multidisciplinario. Interdisciplinario significa de las diferentes disciplinas, pero trabajando unidas como equipo y colaborando para alcanzar los objetivos propuestos por las acciones esenciales. No es suficiente nada más dar la capacitación o dar el panfleto al inicio del curso de inducción y pensar que todo va a estar bien. El apoyo de la alta dirección y los mandos medios es de vital importancia. Si la alta dirección de la organización no comparte esta visión de la cultura de seguridad y no comparte la relevancia que tiene el implementar acciones para la seguridad del paciente, la realidad es que difícilmente se va a poder permear a la organización. Es importante que la idea y la fuerza nazca de la alta dirección, pase a los mandos medios y se permee a la parte operativa, que son la fuerza para poder alcanzar los objetivos. Invertir en mecanismos de supervisión y monitoreo de indicadores debe ser una prioridad de las organizaciones. No es posible nada más medir y mandar las plataformas federales o los reportes cada cuatrimestre y pensar que eso es suficiente. Es importante supervisar y monitorear para saber cuándo estamos arriba o por debajo de la tendencia, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, con quién nos podemos comparar que sea similar a nosotros y cómo podemos tener esa mejora continua. Entonces, invertir en mecanismos de supervisión y monitoreo es parte de la cultura de una organización. Y cierro con esta última. Estrategias diferentes para resultados diferentes. Si ya intentaron de todo para hacer acciones esenciales o incrementar su cultura de seguridad, pero siguen haciendo lo mismo que hace 10 años, entonces probablemente sus resultados van a ser igual que hace 10 años. Es importante que trabajemos en estrategias diferentes para realmente tener resultados diferentes. Por mi parte es todo. Espero que esta capacitación haya sido de utilidad para todos ustedes. Les comparto mi contacto en pantalla para cualquier duda, comentario, cualquier colaboración. Con todo gusto estamos a sus órdenes en la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Peniche. Ahora sí que por favor
pueden abrir sus micrófonos con toda la confianza. La doctora de verdad sé que sabrá responder de manera muy profesional todas sus dudas. Igual, quienes no tengan micrófonos y quieran escribirlos a través del chat, de igual manera lo podemos estar leyendo y compartiéndolo con la doctora. En lo que los compañeros van justamente ahorita exponiendo sus dudas, pues agradecer de antemano, doctora, por magna ponencia, muy buena en verdad, sobre todo porque da un enfoque diferente de las cuestiones que día a día se van viviendo, donde entender que calidad nos toca a todos, donde entender que calidad es un proceso que tenemos que ir viviendo y que, como dice, a lo mejor no lo hemos querido ver, pero que hasta en todas estas series podemos nosotros ejemplificarlo, pudiéramos estarlo analizando y hasta con ello hacer que nuestro mismo personal vaya tomando conciencia de ello, de la importancia que lleva cada uno. Y ahorita, al reconocer justamente que en México y con todo esto que se está haciendo este bagaje, no es de que estemos peleados con las metas internacionales, al revés, estamos fortaleciéndolas realmente con todo esto de antemano. Al parecer, al momento nadie presenta todavía dudas, no hay manitas levantadas. No sé, por ahí el doctor Antonio Rojas es el único que tenemos todavía con camarita. No sé, alguna comunicación, doctor, alguna duda. Todo bien. No, todo bien y felicitar a la doctora por su ponencia. La verdad, todo muy claro. Muchas gracias. De mucha utilidad. Muchas gracias. Pues sí, como comenta el doctor Ramos, creo que es sumamente importante mencionar esto, ¿no? En la calidad, a veces las metas internacionales y las acciones no están peleadas, simplemente las metas es como la versión internacional que se tienen en todo el mundo y que está por la JCI, pero México hizo una contextualización basada en las necesidades que teníamos de también medir los eventos adversos y también la cultura de seguridad, que ahí nuevamente hago un aviso parroquial de por favor ayúdenos con la encuesta de seguridad del paciente, es la única forma que podemos medir, es acción 8, nada más se pide una vez al año y estamos colaborando aquí con el INS Bienestar, con la licenciada Karen y el equipo de la doctora Ale, así como nuestro equipo con la doctora Gaby y el doctor Ever, que estamos aquí en la Secretaría de Salud, para realmente medir de manera efectiva, no únicamente en hospitales públicos, sino también en privados, la cultura de seguridad por primera vez en el estado de Quintana Roo, con un enfoque que no nada más sea del vamos a medir la cultura de seguridad en los públicos, porque también la seguridad está en los privados, ¿no? Y sabemos más que en el norte del estado, pues tenemos esta parte de que son una potencia los hospitales privados y hay que empezar a incluirlos también en materia de calidad de seguridad y también aprender de las prácticas que ellos ya tienen, ¿no? Que muchos tienen modelos internacionales acreditados y que podemos aprender también de ellos. Entonces, no verlos como que estamos peleados con las metas, al contrario, las acciones nacen de las metas, nada más las completamos por cuestiones propias de nosotros con ese instrumento de la HRQ, que es la acción esencial número 8 traducido al español. Y pues nada, doctor, agradecerles muchísimo la presencia, estoy a sus órdenes nuevamente y estar en sintonía de que las acciones esenciales es un trabajo diario, ¿no? No es una cuestión que venga una vez al año, una vez al mes, una vez cada 2 meses, ¿no? Sino que realmente es un trabajo colaborativo que requiere el esfuerzo de todos y que si queremos como tal una acreditación, una certificación, yo diría que esa es la cereza del pastel. No debería ser el motivo del por qué hacemos acciones esenciales o hacemos procesos o estandarizamos, sino como tal ver que esto es parte de un proceso de resultados, ¿no? Entonces, para mí un gusto trabajarlo y empezar a ver que para mejorar la cultura de seguridad hay que empezar con pasos pequeños y el paso pequeño número 1 es trabajar en conocer las acciones esenciales y espero que mañana puedan ver la ponencia del doctor Luis Torres, que también aprovecha para hacer un spoiler. El doctor Luis Torres es parte del Movimiento Internacional de Seguridad del Paciente, hizo un fellow en seguridad del paciente, entonces es un experto en el tema desde el enfoque nacional e internacional que seguramente va a poder añadir más información a estas magnas ponencias que espero sean de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias, doctor Ramos, y cualquier cosa, mi contacto está ahí y a sus órdenes. Leemos los comentarios. Tenemos justamente de una unidad, nos comentan excelente ponencia, muchas gracias. Del Hospital Ángeles, la gestor Gloria Briceño nos comenta excelente ponencia, gracias, muy clara, gracias. Por parte de la doctora Alejandra Grajales,
Muy buena la ponencia. Muchas gracias, doctora María Peniche, y desde luego implementar las estrategias para buscar nuevos y mejores resultados. Por parte de Cindy Karina Burgos, excelente tema, muy precisa. Es trabajo en equipo y tiene mucho impacto en todos los niveles de salud. Saludos, le manda ahí directamente su amiga, dice ella. Pues agradecemos a todos, agradecemos porque estas ponencias sabemos que se están replicando a nivel nacional en todos, le digo, desde, ahora sí, desde el norte, allá en Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México, aquí en el estado, en los diferentes colegios médicos, obviamente aquí en el Hospital General de Playa del Carmen y a través de los gestores de calidad con todas las unidades médicas del estado, abierto a las jurisdicciones. Entonces, si nos permite, doctora, lo estaremos compartiendo de igual manera para que estos temas puedan también llegar a todas las directivas, porque muchos de estos temas, como usted fue comentando, tienen que nacer desde esta parte directiva, entender el enfoque de la calidad, para que también los aplicativos entendamos que todas estas metas son sí o sí para nosotros y para el bien de nuestros pacientes. Agradecemos a todos por su presencia. Bonita tarde. Hasta mañana. Hasta mañana.